¿Qué tal? Otra vez soy Enrique Romero con ustedes en mi serie 30 minutos con. Y en este caso estoy con mi amigo Diego Villagras. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas ya casi noches desde aquí, desde España. Yo te estoy hablando desde Córdoba, en España. La primera vez que me enviaste un mensaje diciéndome que no ibas a estar en mi clase, digo, ¿qué tiene que... está en Córdoba, Veracruz, que vaya su doctor? No, estoy en Córdoba, España. Yo no Cierto, es sabía, cierto. yo no sabía que era un profesor internacional, Diego. Pero ahora, pero ahora tú eres el protagonista. Eres un trabajador social en tu país, tienes Ujú. amplia experiencia dirigiendo una residencia para personas mayores y es un tema que me interesa. ¿Qué ha pasado en las personas mayores, con sus familias y en el contexto de la pandemia? Al inicio de la pandemia, no sé cómo estén los datos, las residencias para personas mayores fueron titulares en las noticias. Yo sigo la televisión Sí, española por la gran cantidad de personas mayores que enfermaron y murieron a causa exacto. del coronavirus. Pero cuéntanos, ¿cómo está? ¿Cuál es el estatus de la persona mayor en España, Diego? Pues mira, la persona mayor en España, ciertamente, no sé si es algo que casi se puede decir que ocurre, ¿no? En gran parte del mundo, ¿no? Es una persona estable, ¿no? Es una persona que tiene unos ingresos muy pequeñitos, se le queda una pensión del Estado muy pequeñita y con muchos casos normalmente de aislamiento o de soledad, ¿no? Esa parte que ya no es productiva, que esa parte que ya no es forma parte de la sociedad, aunque hay una evolución, hay un cambio en cuanto a la inquietud, ¿no? de la persona mayor, ¿no? En ese primer tramo en el que está, bueno, pues con 65 años, que aquí es cuando se jubila. Eh, y ahora participan mucho, que antes no lo hacían, en actividades sociales con entidades, con asociaciones. Y ahora son personas que están muy activas y quizá esa soledad también encuentran, ¿no? El apoyo haciendo, participando en diferentes colectivos y además son de las personas que en la pandemia, cuando en el inicio, ¿no? Cuando al principio había las entidades, las asociaciones de vecinos, los colectivos, empezaron a colaborar y ayudar en lo posible, en lo que podían, tanto en los hospitales como en las residencias, para aportar en lo que pudieran o fabricar material. Hubo también muchas personas mayores que estuvieron participando en ese tipo de apoyo de fabricación de casera de cualquier tipo de material que fuera necesario. Luego, la persona mayor en las residencias, como tú muy bien dices, se ha puesto de manifiesto, ¿no? Con esta pandemia que no estamos a nivel institucional, a nivel tanto de hospitales como de residencias, no estamos preparados, ¿no? Las residencias no son hospitales, no son centros médicos. Es cierto que aquí en la capital, en Madrid, ha habido muchísimas personas que han fallecido, muchísimas personas mayores en residencias. Se han llegado incluso a colapsar, ¿no? Esa situación, donde además no podían ni siquiera derivar a las personas al hospital y donde tristemente hay mucha gente que ha fallecido incluso en la propia residencia y han tenido que permanecer allí en la residencia, ya incluso el cadáver y sin poder entrar a la familia y sin poder despedirse de la persona. Y ha sido realmente los primeros inicios, los primeros meses, es totalmente como mucha desorganización, desorientación por diferentes partes, ¿no? Porque también las funerarias, por lo visto, no podían entrar o no podían acceder por miedo, ¿no? a coger el coronavirus, ¿no? Entonces, parecía como ahí como que había mucha reticencia y mucho miedo, ¿no? a entrar en lo que es en los centros, la residencia, ¿no? De las personas mayores. Luego, con las personas mayores también. Dime, Enrique. En España, ¿desde qué edad es persona mayor? Aquí una persona mayor ya se considera
digamos, laborales, ¿no? O sea, con la edad en la que uno se jubila, ¿no? Con 65 años ya se considera una persona mayor. Si bien es cierto que su calidad de vida, ¿no? Ha ido cambiando y ha ido aumentando, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé a trabajar en el 2009 en mi centro. La media de vida, sobre todo de las mujeres, que esperanza de vida que los hombres, pues estaba en torno a los 80 y algo años. Y ahora tengo mocitos y mocitas, que aquí le decimos mocito a la gente, como diciendo gente joven, ¿sí? pues de 90 100 años. Tengo gente de 90 100 años que también te hace cosas de costura, manualidades, leer periódico, con autonomía perfecta. Sí. Entonces ha aumentado bastante el día de esperanza, ¿no? Eh, sí es cierto que con ello hay algo que en esa no preparación, ¿no? En esa falta de estar, ¿no? preparado, hemos visto que las tecnologías nos han ayudado mucho, ¿no? Han facilitado mucho, pero siguen siendo una barrera para ciertas personas. Nosotros, cuando que aquí en España estuvimos 4 meses, desde marzo hasta junio prácticamente, en el que no pudo entrar ningún familiar, en el que hubo un aislamiento tanto para la población en general como para festivos, y ningún familiar, nadie podía ir a la residencia. Eh, entonces sí, recurre, ¿no? Al uso de la tecnología, del ordenador, de la videollamada. Pero ¿qué ocurre? Que se queda fuera de ese perfil medio, ¿no? Se queda esa gente que no oye bien, esa persona mayor que no oye, que no ve, que tiene a lo mejor las capacidades cognitivas en un nivel intermedio, ¿no? Que a lo mejor comprende ciertas cosas, pero tienes que hablarle como muy despacito o tienes que hacerle comprender ciertas cosas y, y realmente es un reto que todavía que no se ha dado todavía ni sé siquiera si puede haber una solución a ese aspecto, porque tanto ahí la persona mayor como la familia de forma sí ha sido discriminada, ¿no? Porque han sido 4 meses en los que la persona que está bien con su familia puede ser más o menos frío, más o menos cercano, pero aquella persona que ni siquiera se podía comunicar con el familiar, a mí me resultaba muy porque teníamos que ponerle al familiar a llamada, ¿no? Porque al menos que lo viera, ¿no? Al menos aunque no pudiera comunicarse, que viera a la persona, ¿no? Y ese intento, ¿no? De comunicarse, de hablarle, le hablaba alto, ¿no? Casi incluso le gritaba, ¿no? Pero por mucho que quisiera, eh, eh, todavía, ¿no? El contacto, ¿no? Físico y ese contacto humano es difícil de superar. ¿Empezaste a ver cambios emocionales en esos 4 meses en las personas mayores? Ha habido cambios emocionales y ha habido deterioro cognitivo. Se ha notado mucho eh, em, y, y curiosamente en los centros que estamos con personal especializado eh, me plantea la duda, ¿no? Porque también conozco de casos cercanos, amigos, familiares, de cómo su persona mayor, ¿no? Ha pegado, ¿no? Un cambio sustancial, ¿no? Como esa persona mayor a nivel cognitivo ha cambiado sustancialmente, ¿no? Y en la residencia, teniendo psicólogo, teniendo ocupacional, fisioterapia, actividades, o sea, todo eso, creo que el estado anímico, ¿no? Ha sopesado más, creo que el estado anímico ha sido, si cabe, como que ha cogido mayor protagonismo y, y ya ha mermado, ¿no? O sea, hay personas concretas en las que sí se le nota, ¿no? Un deterioro cognitivo, un aumento de su demencia o un empeoramiento, ¿no? En su estado de salud, ¿no? Ellos, curiosamente, tenían preocupación por los hijos, por la familia, eh, pero yo no he visto miedo, ¿no? Por el coronavirus, ¿no? O por el COVID, ¿no? O por ellos contagiarse, en el centro pudiera entrar el COVID, ¿no?
Es una generación que creo que pasa, ¿no?, en cualquier cultura, del país, ¿no?, que por su trayectoria vital son personas muy resilientes, ¿no?, personas que han tenido una trayectoria, un pasado, convivencia, ¿no?, muy dura, muy fuerte, y son personas que han mostrado una gran entereza en cuanto a comprender la situación, ¿no? Han sido comprensivos, han sido pacientes, aunque tenían ganas, ¿no?, de ver a su familia, pero era más cuestión de preguntas por el hijo, por el nieto, que preocupación por la necesidad de cuidar, ¿no? Ese chip de ser cuidadores, ¿no? Y ellos querían cuidar, querían proteger, querían saber de la familia, pero no mostraban inquietud, ¿no? O miedo, ¿no?, respecto al revés, ¿no?, hacia ellos mismos. Quizás también el entorno a lo mejor le daba esa seguridad, no lo sé, pero es verdad que tampoco, como muy bien dices, no ha acompañado porque ellos ven las noticias, tienen televisión, y aún así no he visto que por los medios, por las noticias, por todo lo que se escuchaba y se estaba al principio, que ellos mostraran, ¿no?, esa preocupación. Luego también he visto que especialmente, ¿no?, lo que más han echado en falta es el poder ver a los nietos, ¿no? Si bien quieren ver a su hijo y tienen, ¿no?, en ver a su hijo, ¿no?, pero su mayor preocupación, su mayor interés, su mayor gano, ¿no?, su mayor anhelo, ¿no?, era el poder ver a los nietos. Se ha dado el caso de familias que han tenido a lo mejor un bebé, ¿no?, durante la pandemia, y casi que en todo este año que llevamos de pandemia, pues no han podido ver, ¿no?, a ese nieto, salvo en un vídeo, en una foto, de una forma digital, ¿no? Entonces, es una experiencia vital que ya no se puede recuperar, es una experiencia vital que ya se ha pasado, que ese niño pues está creciendo, que Sí, toda esa claro. experiencia, ¿no?, esa gana de ser abuelo, esa gana de tocarlo, de sentirlo, de jugar, ¿no?, de sentirte abuelo, hasta que estamos eh, en una un poquito más cómoda, no han empezado a poder sentir, ¿no?, eso de ser abuelo. Es decir, que podría haber algunos casos, Diego, en los que van a ver por primera vez a su nieto a los 10, 12 meses de haber nacido su nieto. Cierto, cierto. Madre mía, se Sí, perdieron sí, esa sí. parte de acariciarlo, de ver cómo es un bebé pequeñito, de besar la piel suave de un bebé. Se Sí, perdieron cosas muy, muy importantes, Diego. sí, y ese compartir, ¿no?, con los hijos, esa experiencia, ¿no?, Claro. esa vivencia, bueno, pues siempre, ¿no?, esos consejos que a ellos les gusta dar, ¿no?, o ese participar, ¿no?, en la crianza, ¿no? Cierto, sí. Sí, Se han claro. dado factores que A mi esposa, su mamá le enseñó a bañar a nuestras hijas. Son experiencias cierto, que, esas experiencias, Diego, te unen más esos hijos con los padres, te unen más, te, te conectan más con la persona y se perdieron todo eso. sí. Y luego había como un tabú porque claro, los hijos al mismo tiempo no quieren preocupar a los padres, ¿no? Entonces tampoco le comparte ni toda la crianza, ni a lo mejor cualquier cosa que antes de la pandemia, ¿no?, comentaban, ¿no? Pues si el niño tiene un poquito de fiebre o tiene la barriguita mala, cualquier cosa, ¿no?, o incertidumbre que tuviera, o cualquier preocupación, ¿no? Pues claro, los hijos también le han intentado, ¿no?, ocultar muchas cosas a los mayores. Entonces, bueno, ha habido ahí como una falta, ¿no?, de reciprocidad, de información, de afectividad muy importante, que no se suple, ¿no?, que una pantalla no puede realmente suplir, ¿no? Tenemos la gran suerte de tener al menos eso, ¿no? Tenemos la gran suerte de que existe al menos hoy en día Internet y las pantallas, ¿no? Pero en ningún caso puede suplir, ¿no? Y se ha puesto de manifiesto que no ha podido suplir muchos aspectos del aislamiento. Pues estás planteando un aspecto que ya sabíamos, pero ahora estamos viendo en esta población mayor. El cerebro, Diego, está hecho para relacionarse, para el contacto físico, para la caricia, para ayudar y cuidar a otras personas. Y entonces en esta pandemia, estamos viendo ahorita, tú lo ves en forma muy clara con tu población con la que trabajas, pero la falta de estimulación está causando ciertas alteraciones ya cognitivas en tu población. Sí, porque además es curioso, incluso
a mí me ha generado en todo este proceso, ¿no? A nivel personal, a nivel profesional, muchos debates internos, ¿no? Personales, ¿no? Y, y- y ese concepto de soledad, ¿no? Cómo es tan relativo, ¿no? Porque sintiéndote quizás en un entorno protegido, cuidado, con personas, ¿no? Que están cerca de ti, que tienes los servicios cubiertos, ¿no? Como tú muy bien dices, por mucho que yo incluso te pueda dar en un momento determinado un abrazo o una caricia, no soy tu hijo, no soy tu nieto, no soy... Y, Ujú. y cómo el concepto de soledad habría que plantearse, ¿no? Ese concepto de soledad que muchas veces eh, se asocia, ¿no? O a falta de carencia económica o a carencias también sociales o a carencias. Y es como también una percepción, ¿no? Es también como una sensación de soledad, ¿no? De sentirte que aunque, vale, tengo comida, tengo cama, estoy caliente, pero estoy protegido, pero siento, ¿no? Esa necesidad de estar con mi familia, ¿no? Ujú. Y es muy importante, ¿no? Yo creo que es muy importante y nosotros también creo que lo hemos echado en falta. Ha sido muy raro, ¿no? Un centro que, bueno, pues en el que tienes normalmente a personas, a familias, a veces tienes a los nietos, a los niños, ¿no? En el que hay ruido, ¿no? En el que tienes el ver, ¿no? De un momento a otro, de un día para otro, ¿no? En el que tienes como una rutina más estricta, en el que tienes que tener unos protocolos estrictos, en el que tienes que tener a los abuelos con unas condiciones más estrictas, en el que las familias no están. Eh, Creo que también, ¿no? Las familias nutren, ¿no? A estos centros, ¿no? Le dan también un calor también humano, ¿no? Que no sea un centro solamente de cuidado o de atención, sino también yo creo que se ha echado en falta, ¿no? A las familias, ¿no? Porque son las que también forman parte de la vida de estos centros, ¿no? Y creo también que es importante, ¿no? Contar con las familias, ¿no? Y habría que ver, ¿no? Qué es lo que se puede hacer de aquí en adelante. Y una de las cosas que han surgido, ¿no? Que no estaba preparado, ¿no? No estaba hecho, al menos aquí en España, a todos los centros nos han pedido, pero ya casi acabando el año, ¿no? A partir ya de septiembre, octubre o así, Sí. se empezó a hablar cómo se puso como la administración, empezó a pedir a los centros un plan de humanización y era algo que aunque sea, a lo mejor se estaba haciendo de una forma o de otra, pero no estaba, digamos, redactado, no estaba escrito, no estaba hecho, ¿no? Eh, Y en ese plan de humanización lo que se consistía era como por dejar constancia, dejar por escrito, ¿no? Pues cómo se iba a hacer toda esa situación, ¿no? De atención, de afectividad, de actividades, o sea, aunque ya lo estuviéramos haciendo, pero había que redactar un plan de Claro. humanización Es que donde muchas, redactar. es que muchas cosas, Diego, las estamos haciendo como emergencia, pero no estaban planeadas y no estaban escritas, ¿eh? Sí. Y seguramente vienen otras pandemias en el futuro. Entonces, las instituciones tendrán que estar y los individuos tendremos que estar listos para con esos planes de cómo enfrentar las pandemias. En esa residencia que tú diriges o en las residencias españolas, Diego, ¿la persona mayor se interna voluntariamente o sus familiares lo llevan? Normalmente suele ser la familia quien lo lleva. Hay un porcentaje muy, muy pequeñito de personas que quieran venir por su propia cuenta. Ujú. También va con la evolución, al menos aquí en España, ¿no? De la sociedad. Eh, y tampoco es amable, digamos, ¿no? La sociedad tal como está pensada, ¿no? A nivel laboral, ¿no? A nivel de condiciones, a nivel de tiempo. Entonces, bueno, son diferentes factores, ¿no? Que influyen, porque hay personas que cuando lo ingresan no pueden más por la seguridad del residente, ¿no? De la persona mayor, porque ya empieza a tener conductas que pueden ser peligrosas para sí mismo. Y muchas veces es porque empiezan a ver que en casa empiezan a acomodarse, ¿no? Son personas que están bien, que no tienen ninguna patología, pero bueno, ya se empiezan a abusar del estar en el sillón, de la televisión, pasan muchas horas solos, los hijos tienen que trabajar, son horarios que muchas veces son de mañana y tarde. Luego tenemos, bueno, cada uno pueden tener hijos, no tener hijos. Estamos en una sociedad frenética que también tenemos los hijos, ¿no? Apuntados en muchas actividades y en muchas eh, diferentes situaciones. Y entonces todo eso hace que el tiempo que queda, ¿no? Realmente para las personas mayores sea muy, muy poquito, ¿no? Sí.
y se limita por a lo mejor a una visita semanal, a una visita esporádica, o una visita en la que uno pueda. Entonces eso hace que muchas veces ingresen en la residencia, ¿no? En los centros de personas mayores para que puedan, buscando, ¿no? Esa calidad de vida y que tengan otra estimulación, ¿no? Y lo que más te piden es que se salga del cuarto. No lo quiero ver en el cuarto, quiero que se relacione, que esté con otras personas, quiero que esté. Y, y justo va encaminado en eso, ¿no? La residencia también por suerte han ido cambiando, al menos aquí, y cada vez más, ¿no? Se tiende a que no sea un sitio de mero protección o de cuidado, ¿no? Sino que también tenga pues unas actividades programadas, que tenga un sentido, que tenga una planificación y que haya una estimulación real, ¿no? Motriz, física y cognitiva, ¿no? Yo no había pensado en eso, Diego, que estando la persona mayor en su casa, también puede estar muy sola, porque sus hijos y sus nietos van al trabajo, a la universidad y ya regresan muy tarde. Y todo el día la persona mayor estuvo sola. Sí, sí, y ellos te lo manifiestan, ellos cuando están en el centro, pues como, o sea, hay un porcentaje que entra con tipo pues Alzheimer o entra con tipo algún tipo de demencia, ¿no? Inicio tal, pero hay gente que entra bien con sus capacidades cognitivas bien. Entonces, bueno, pues el que tiene capacidades cognitivas, eh, por su cultura también del cuidado, ¿no? Por su cultura en la que antes era normal estar en casa, en más la mujer, ¿no? Que era quien no trabajaba, la crianza, pues no entienden por qué los hijos lo han dejado en el centro, ¿no? Y luego te van expresando, te van diciendo, cuando ya se están integrando, ellas mismas en su discurso, ay, pues mira, al menos aquí tal, aquí al menos hablo, aquí he hecho Sí, amigas, claro, sí. aquí, y de alguna forma sí te expresan, ¿no? Esa sensación de soledad y se le hace muy largo el día, ¿no? Se le hace el día como muy largo. Sí, Sí, sí es cierto que lo expresan. sí. En esta residencia en la que diriges, ¿el familiar puede ir en cualquier momento a visitar a su padre o a su abuelo? Ahora mismo no, antes sí se podía. Nosotros ahora mismo, en mi residencia en concreto, Sí. en cuanto al plan de vacunación, hemos tenido la suerte de que nos han puesto a todos los residentes y al personal la vacuna y esto ha influido en positivo para que ahora en España se está empezando de nuevo a permitir la salida de los residentes y más en concreto en mi comunidad, en mi región, en mi ciudad, ¿no? Hasta ahora podían venir ha habido como diferentes fases, ¿no? En la pandemia, al principio, los primeros 4 meses no vinieron nada, o sea, no podían venir. Luego podían visitarse, hacer visitas, pero con una frecuencia de 2 visitas a la semana. Solamente podían venir 2 veces a la semana. Ha habido momentos en los que se tiene que cerrar de nuevo la residencia por la situación de la ciudad, o sea, no por la residencia en sí, sino porque si aumentaba el caso, pues volvían a cerrar la residencia. Y ahora, este año, ahora, la novedad ha sido que pueden volver a salir y estamos en un momento en el que los residentes, después de casi el año, que estamos ahora mismo llegando a febrero, están con mucha alegría porque llegamos un fin de semana, 2 fines de semana, que han empezado a poder salir y a tener visitas más o menos un poquito más esporádicas, ¿no? Y se ha recibido con mucha alegría, ¿no? Tienen muchas ganas de salir y te mencionaban mucho las ganas de tomarse un refresco, de irse a un bar, de tomarse con su hijo, ya no solamente el ir a la casa, ¿no? Sino el hacer una vida normal, ¿no? El volver a salir, el tomarse, y mucho aquí te repiten mucho, lo que más echaban de menos es comerse fuera de la residencia, comerse en un bar, huevos fritos con patatas. Lo que más deseaban era su ilusión es tomarse un huevo frito con patatas. Huevos fritos con patatas. Más es curioso porque es lo que más al menos en mi centro, la mayoría, lo que más deseaban era comerse fuera de la casa de los hijos o en un bar. Sí. Dice, yo le decía a mi hijo que no me ponga ni un trozo de carne, ni un trozo de pescado, ni que me ponga. Yo quiero que mi hijo me ponga huevos fritos con patatas. Muchas ganas. Ya se me Sí, antojaron a mí también. apetece, ¿no? Sí, claro, son buenísimos. Vamos Y ha con, sido muy, dime, sí.
Sí, no, hacerte un apunte porque con la vacuna, otro dato, ahí ha sido curioso porque creo que han sido conscientes, ¿no?, de la situación en la que estamos atravesando. Eh, y al menos yo he tenido la suerte de que ellos no han puesto ni la familia ni ellos ninguna objeción en vacunarse. Y con la primera vacuna ocurrió algo. No te escuché ya, algo pasó. No te escucho. A ver, pruebas que a ver si te oigo, Enrique. Ya, ya te oigo. Ahora sí. Eh, Cuando nos pusieron la primera vacuna, cuando ya terminamos todo ¿no? Eh, de forma espontánea, de forma espontánea, se pusieron a cantar, se pusieron a bailar, se pusieron a aplaudir y fue una fiesta, fue una celebración que lo hicieron ellos, que lo dejamos que ellos se desahogaran y me llamó mucha atención de cómo ellos habían vivido, ¿no? ¿No? O sea, esa reacción emocional, ¿no? O esa reacción, esa respuesta espontánea, ¿no? Estaba planificada, ¿no? Cómo rompieron, ¿no? En aplaudir y quizás para ellos fue como una esperanza, ¿no? Quizás esa sensación que hablamos muchas veces de ese derecho, ¿no?, tener esperanza, ¿no? Y yo creo que lo vivieron así porque fue emotivo por cómo lo vivieron ellos, o sea, más que por el hecho en sí, por cómo ellos lo vivieron y cómo rompieron ellos mismos se pusieron a entonar canciones, se pusieron a aplaudir, y me llamó mucho la atención. Pues sí, Diego, es la posibilidad, la vacuna, de salir, de abrazar a los nietos, de abrazarse entre esposos otra vez. Sí. Pero bueno, termino con una pregunta general y personal. Los españoles, y tú entre ellos, ¿están pensando en su vejez? ¿Cómo ven su vejez? Yo quizás puedo hacer trampa por el trabajo que tengo Bueno, y por mi profesión. sí. Y es cierto que a lo mejor no sé si en la vejez, pero sí en el vivir, ¿no? El día por las situaciones que te encuentras, ¿no? Por las personas que te llegan de diferentes culturas, de diferentes formación, con diferentes situaciones biográficas, familiares, ¿no? Y cuando ves o sea, yo veo como el final, ¿no? Como el resumen, ¿no?, de una vida. Tengo, ¿no?, la suerte de ver, ¿no?, de una persona toda su trayectoria, ¿no? Y hay casos, ¿no?, que realmente te hacen que pensar, ¿no?, en la vida en la que uno lleva, en la parte espiritual, en la parte personal, en la parte de vivir la vida, ¿no?, de aprovechar la vida. Y, y lo que es el envejecimiento, la muerte, todo eso es un tema tabú, es un tema que no apetece, no es apetecible, que da incluso como reparo, ¿no?, hablar de eso. Y yo creo que es un tema casi universal. Creo que es un tema, estamos en una sociedad ahora mismo muy consumista, una sociedad en la que estamos muy frívola y bueno, pues, creo que no. Yo creo que no pensamos, ¿no?, en ese mañana, ¿no?, en esa vejez. Y no está, yo creo que no estamos preparados, ¿no?, además cuando sacas ciertos temas o hablas con ellos o con las familias, ¿no? Y tienes incluso abuelos que están muy malitos o abuelos que ya un poquito puedes hacer, ¿no? Y cómo se aferran, ¿no?, a ese último suspiro, intento de que se haga algo, de que se consiga algo, de intentar, ¿no?, que la persona siga viviendo de cualquier forma y como sea, ¿no? Y quizás en el que uno tiene que descansar y hay que permitir, ¿no?, esa marcha, ¿no? Pero nos cuesta mucho el aceptar la vejez, ¿no? Sí. Me imagino entonces, Diego, que los aeropuertos, los edificios, las calles, tampoco están preparados para rampas para las sillas de ruedas, pasamanos para que la persona mayor se siente en el baño con seguridad y no se vaya a caer. ¿Cómo ves la ciudad, edificios, todo esto? ¿Están preparados para la tercera edad?
En general hay muchas barreras, en general hay muchos obstáculos. Hay edificios que se están con planes de la administración implantando todavía el ascensor. Tengo personas, residentes que ingresan porque viven en una tercera, una cuarta planta sin ascensor, con lo que conlleva, ¿no? El no poder salir, que es por lo que también muchas veces ingresan algunos residentes. Ujú. Y bueno, la ciudad realmente quizás, como puede ocurrir en otras ciudades, ¿no? En las que por donde se va ampliando la ciudad, la que es un poquito más nueva, la que se puede ser un poquito más amable, pero realmente yo creo que no está pensada de una forma amable, ¿no? La ciudad para una persona con discapacidad o una persona mayor. Hay todavía mucha barrera arquitectónica y hay muchas todavía mejoras, ¿no? Que se pueden hacer, ¿no? Y de los espacios. Creo que hay una cosa que ha surgido que no es a nivel de infraestructura, ¿no? Que surgió con la pandemia, cuando, eh, cuando sobre todo al principio, ¿no? Teníamos que ir al supermercado, a la farmacia, a las tiendas, ¿no? Y se empezó a ver como a la persona mayor como esa parte vulnerable, ¿no? Y se hizo como un horario específico para que las personas mayores en los bancos, en los supermercados, en las tiendas, fuera a una hora determinada solamente para los mayores Ya, y a, sí, y a unos tramos, ¿no? sí. Entonces, bueno, pues son ideas que a lo mejor, ¿no? Se pueden ir recogiendo, son ideas que a lo mejor pueden quedar, ¿no? Junto a la parte material y de infraestructura, ¿no? Pero se puede hacer a lo mejor una ciudad más amable, pues mira, con detalles que muchas veces no tienen por qué ser de grandes inversiones, ¿no? En los que se facilita, ¿no? Esa, esa otra parte, ¿no? De accesibilidad, ¿no? Que también sea, en los que ellos también se sientan de alguna forma que tienen esa importancia, ¿no? En la sociedad en la que estamos. Bien, Diego. Entonces, en general, ya vendrás a México y lo verás tú en algún momento. No estamos preparados como sociedad pensando en la vejez. No, Creemos que siempre vamos a estar con actividad, subir escaleras de un lado a otro sí, y no pensamos en eso, la población en general. no, no. Pero yo creo que tampoco nos ponemos, o sea, no todo el mundo, ¿no? Pero creo que también nos cuesta, ¿no? Esa parte de empatía, ¿no? De ponernos también, ¿no? En esa otra parte, porque a lo mejor tardamos en envejecer, a lo mejor morimos, a lo mejor no morimos, pero sí podemos enfermar y sí podemos tener una discapacidad y sí podemos tener en cualquier momento una merma de nuestras facultades, ¿no? Sí, claro. Y ahí ya cambia, ¿no? La situación, ¿no? Y no somos conscientes, ¿no? De esa otra parte, ¿no? De todo lo que requiere, ¿no? Una persona que se siente con las facultades, ¿no? Es muy difícil realmente, ¿no? No estamos, yo creo, ni concienciados ni preparados, ¿no? Sí, caray. Lo que dijiste me pareció a mí una escena muy fea. La persona mayor vive con su familia, pero está solo, porque los demás están haciendo su vida. Sí. Como tiene que ser, tienen que trabajar, tienen que estudiar, pero de las 7 de la mañana, ¿a qué hora regresan en España a sus casas? A las 7 de la noche, se pasó Bueno, 12 horas solo. aquí la verdad es que se trabaja hasta tarde. Eh, los negocios, los que tengan negocio propio, cierran a las 9 de la noche Sí, y mucha gente llega a su casa entre las 9 llega mucha gente a su casa sola. sí, En Madrid, ¿no? Antes de la pandemia, había un tema que me tocó mucho, sin ser con mayores, y es un tema que siempre surge en verano y surge en la capital, porque al ser la capital, pues es una muy extensa, es muy grande, y, y están lo que llaman los niños de la llave. Y son niños que tienen 10 12 años, no tienen más, que su papá se va por la mañana a trabajar, que además por la distancia tienen que ir a las 6 las 5 de la mañana para llegar al puesto de trabajo a las 8 a las 9 y que papá no llega a las 10 de la noche. Entonces le llaman los niños de la llave porque tienen su llavecita y están en casa todo el día, ¿no? Solos, ¿no? Por circunstancias, porque vivan los papás sin familia, que hayan muerto los abuelos, por las sí. circunstancias que sean. Y eso ocurre también con las personas mayores, ¿no? Esa campaña se hizo con los niños, pero que eso también ocurre igualmente, ¿no? Con las personas mayores, ¿no? Y cuando es la capital o es en Barcelona, que es otra ciudad grande aquí en España,
en las grandes ciudades, ¿no? Pues eso se agrava aún más. Si dices que existe un término, los niños de la llave, quiere decir que la Sí, cantidad de sí, niños es considerable. Y sí, dices que están solos sí, todo el día. sí. Hay incluso ONG que se dedican a hacer una campaña de concienciación de esta situación de estos niños. Se intentan habilitar, al menos en verano, en los colegios, el comedor no cierre. Bueno, se intenta hacer una serie de medidas para que al menos la comida y algunas cosas los niños se sientan totalmente, ¿no?, desprotegidos, o que estén solos en todo el día, ¿no? Que tengan a lo mejor algunos tramos en los que tengan cierta asistencia. ¿Quién lo iba a decir, Diego? En la sociedad Sociedades, en la que... ¿quién lo iba a decir, Diego? Sociedades actuales Sí, con tecnología donde yo me puedo comunicar contigo a España en este momento, pero sociedades con mucha soledad. sí, sí. Creo que... Y yo lo que te decía, ¿no? Que incluso en este caso las personas mayores en un centro, incluso haciendo una videollamada, ¿no? O ha pasado con los casos en el hospital, ¿no? Que personas que se han tenido que despedir con un ¿no? Pero esa sensación de soledad tiene que ser realmente, ¿no? Incómoda, ¿no? Y es lo que tú decías, ¿no? Somos seres de tocarnos, de afecto, de calor, de sentirnos, ¿no? Yo creo que necesitamos, ¿no?, esa afectividad, ¿no? Y hacer quizás protocolos más amables o más humanos, ¿no? Y bueno, yo daría a elegir, ¿no?, a la persona si quiere entrar a despedir a un familiar o no a un familiar, ¿no? Al igual que un médico se pone su equipo de protección, su equipo, su traje toda su protección. Creo que la persona tiene derecho, ¿no?, a elegir si quiere despedirse de una persona y no dejarla, ¿no?, que se, que se despida con una simple llamada, ¿no? Creo que son cosas que, que son ya para siempre, ¿no? Que son no tienen vuelta atrás. A mí eso sí, de toda la pandemia, independientemente de la persona o del centro, ¿no? Sí, sí, a mí eso me ha resultado muy violento, ¿no? Ver que mueren personas y despedir, me resulta muy incómodo. Está bien, tenemos mucho que conversar, Diego. Ya se nos fue el tiempo por hoy. Se me ocurren otros temas como cómo está viviendo el personal de las residencias la Uh -huh. pandemia, los trabajadores sociales, los médicos, los asistentes sanitarios. Hay mucho que platicar. Sí, da mucho para... Y otro tema que me dijiste que también me interesa, la infancia, cómo están creciendo los niños en España, solos, se hacen independientes en forma muy temprana, por lo que veo. Sí, se tienen no sé si independientes, pero sí tienen que madurar muy pronto, ¿no? Tienen que, también hay, la sociedad, ahora tenemos familias muy diversas, o sea, todo ha cambiado muy deprisa, el trabajo, hay familias monoparentales, divorcios, o sea, migración, entonces, claro, hay muchísimos factores que favorecen que también haya niños que están solos y no hay realmente recursos, no hay realmente apoyo administrativo, apoyo de las instituciones, no hay, y siempre lo que funciona son las ONG, que quizás sea, ¿no?, la esperanza, ¿no? Porque detrás de la ONG pues estamos personas, hay personas y con ganas, ¿no? Y con esa voluntad, ¿no?, de dar ese calor, ¿no?, donde no llega la administración, ¿no? Entonces, nos podemos quedar con la esperanza de la ONG, que siempre trabajan de una forma, ¿no?, incansable. Perfecto, Diego. Pues nos vemos en unas semanas para seguir conversando De acuerdo. de tu Espero trabajo. que haya sido de algo de ayuda. No, no, claro, seguro. Ya la semana siguiente subo el video al canal y ahí vamos a ver cómo le va. Por lo pronto yo no tengo más que palabras de agradecimiento, Diego. Nos, Nada, a ti. nos vemos muy pronto. Que estés bien. Hasta luego.